Desde el nivel nacional, voy a hablar nivel nacional, nivel departamental y luego voy a Valledupar para que sepan más o menos en el contexto general qué está pasando. Nosotros somos una zona endémica, es decir, presentamos todas las características que necesita el mosquito para reproducirse, para vivir en medio de nuestra comunidad. Nosotros tenemos el clima, la población, el cúmulo de población y aparte de eso, de que nosotros por costumbre tenemos la tendencia a acumular grandes cantidades de agua en depósitos en las casas. En el nivel nacional, este momento, el total de casos notificados oficialmente a través del Instituto Nacional de Salud es de 47.866 casos, de los cuales el departamento del Cesar tiene un total de 1.523 casos. El departamento del Cesar representa el 3% del total de los casos del nivel nacional. Al inicio de año nosotros éramos el tercer departamento en notificación. En este momento estamos en el 13º puesto en notificación de casos de dengue. De esos del departamento, 1.465 casos fueron notificados como dengue y 58 como dengue grave. Ahora, hablando particularmente de Valledupar, hasta el momento, a semana 20, hemos notificado un total de 566 casos. De ellos, de acuerdo a la clasificación que nosotros tenemos, 552 son de dengue como tal y 14 como dengue grave. Ahora, de esos, hay que tener en cuenta que todo paciente que presente sintomatología de fiebre alta, constante, acompañado de dolor de cabeza, dolor muscular, dolor retroocular, malestar general, decaimiento, disminución del apetito, por ser una zona endémica, se le diagnostica como caso probable de dengue. Hay 7 eventos más que presentan las mismas características. Por lo tanto, se necesita hacer unos exámenes que nos permitan determinar que ese es un caso confirmado de dengue. Por ello, les voy a hablar ahorita cuántos son los casos que hasta el momento siguen como probables y cuántos son los casos que están confirmados. De los 566 casos, habíamos dicho que unos 552 estaban como dengue clásico y 14 como dengue grave. De los 552 que estaban como dengue clásico, 477 siguen como casos probables. Solo 75 casos se han confirmado como tal. De los 14 casos que tenemos como dengue grave, aquí en el municipio de Valledupar teníamos que habían fallecido 3 pacientes, pero solo se había confirmado un caso. Los otros 2 se descartaron. Tenemos este momento 2 casos más de fallecimiento, pero son casos probables de dengue. Es decir, que puede ser otra la patología, pero todavía no se han confirmado como tal. Ahora. ¿Y en total entonces cuántas personas han muerto? Por dengue, 1. Confirmado, 1. No, confirmado 1. Es decir, los otros siguen como probables. Hasta que el Instituto Nacional de Salud, vuelvo y les digo, antes teníamos 3 casos fallecidos, de los cuales solo se confirmó 1, los otros 2 se descartaron. En este momento tenemos 2 casos nuevos que siguen siendo probables hasta que el Instituto Nacional de Salud envíe el diagnóstico confirmatorio o de descarte de esos casos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Ahora, ¿qué actividades hemos emprendido y para que ustedes sepan qué es lo que ha venido haciendo la Secretaría con relación a esto?
Nosotros, a partir de la semana 21 del año inmediatamente anterior, entramos en zona de epidemia. ¿Eso qué quiere decir? Se hace un comparativo del comportamiento de los casos de dengue en los últimos 5 años. Se hace un promedio de ello y eso nos da 3 zonas. Hay una zona inferior que es por debajo del 25% que se llama zona de éxito. Entre el 25 y el 50 se llama zona segura. Entre el 50 y el 75 se llama epidemia. Por encima de ahí se llama epidemia. Entonces, nosotros a partir de la semana 21 estuvimos por encima del percentil 75, es decir, que desde ahí estuvimos en epidemia. El pico más alto de casos de dengue lo tuvimos el año pasado hacia la semana 37, donde tuvimos 138 casos notificados en una semana. De allí, de acuerdo a las intervenciones que nosotros empezamos a hacer con nuestros equipos, que ahora les explico cuál es el tipo de intervenciones que hicimos, empezamos a descender en esa curva. Este año, en el año 2013, en la primera semana, empezamos con una notificación de 97 casos. De acuerdo a las intervenciones que nosotros hemos venido implementando, descendimos, hemos venido en descenso, a diferencia del comportamiento de todo el país que sigue ascendiendo. Nosotros somos los únicos que venimos en descenso. Este momento, desde hace 6 semanas, nos mantenemos en notificación entre 6 y 7 casos por semana, después que estábamos en 97. Dado los resultados que nosotros hemos obtenido, el Ministerio de Salud, antes Ministerio de Protección Social, vino a ver qué estaba sucediendo en Valledupar y la estrategia que nosotros estábamos implementando. Dado la gravedad de los hechos que se presentan en el país, ellos allá hacen seguimiento a través de lo que se notifica en el Instituto Nacional de Salud y venían a implementar una estrategia que se llama Estrategia de Gestión Integral. Cuando llegaron acá para mostrarnos qué era lo que quería que se hiciera en el resto del país, nosotros le dijimos que nos dejaran mostrar lo que nosotros estábamos haciendo. Y esa estrategia que iban a tomar a Barranquilla como ciudad piloto, cuando nosotros le mostramos lo que estamos haciendo, escogieron a Valledupar como ciudad piloto y nos van a destinar unos recursos para que nosotros en esta estrategia la podamos seguir implementando, nos mantengamos y nos llevaron como ciudad ejemplo para el resto de ciudades de la costa en un congreso que se hizo en la ciudad de Barranquilla. Y estamos pendientes de que esa estrategia que nosotros hemos venido implementando, vayamos ante el Comité Técnico del Ministerio de Salud para explicar lo que estamos haciendo, porque de pronto se va a implementar en el resto de ciudades del país que en este momento están siendo azotadas por el dengue. ¿En qué consiste la estrategia? Nosotros cogemos sobre el plano de Valledupar y casos que nos van notificando, lo vamos focalizando. A Valledupar lo hemos dividido. Primero miramos cuáles eran las zonas más vulnerables y lo tenemos totalmente identificado cuáles son las zonas vulnerables de Valledupar y miramos de acuerdo a la notificación. Hicimos unas divisiones por cuadrantes, no lo llamamos cuadrantes, sino nosotros cogemos por manzana y hacemos unos microsectores. Y esa misma división que nosotros hacemos, no solo desde el punto de vista del dengue, sino de los otros eventos que desde el punto de vista de interés en salud pública, nosotros hacemos vigilancia sobre todos esos eventos. Entonces vamos localizando sobre cada uno de las viviendas, los barrios, los sectores donde tenemos los problemas, y lo que hacemos es que hacemos una intervención conjunta. Era lo que hablábamos cuando estábamos con la doctora Eloísa, que era salud al barrio. Nos íbamos en conjunto todos al barrio y hacíamos intervenciones.
¿Eso qué nos ha permitido? Uno, hacer que la gente tenga un poco más de conciencia de lo que está pasando. Y somos, vuelvo y le repito, la única ciudad del país que después de tener una notificación en dengue de 138 casos por semana, en este momento estamos notificando 6 casos por semana. Eso nos ha permitido igualmente disminuir. Hemos concientizado a la gente que solo en los casos cuando son positivos utilizamos la fumigación, dado que el utilizar la fumigación de manera repetitiva, eso igualmente sabemos que estamos utilizando unos elementos químicos, ¿cierto? Que pueden a la vez traer repercusiones sobre la salud de las personas. Y el efecto de la fumigación, cuando nosotros hacemos una fumigación en cualquier sector, dura 2 horas. ¿Qué hace el piretroide, el elemento que utilizamos? Mata a todos los mosquitos adultos que se encuentran allí, pero como el problema no es de los mosquitos adultos, sino la cantidad de depósito que tenemos, porque un mosquito hembra alcanza a poner entre 200 y 400 huevos. Cada vez que nosotros aplicamos el insecticida, lo que hace es que mata a los adultos, pero los que están en las albercas, en todos esos depósitos de agua que están a puertas de salir, a las 2 horas, cuando pasó el efecto, eso no les hizo absolutamente nada y salen esa cantidad de mosquitos, y ahí es donde radica el problema. Por eso estamos en ese proceso de educación, de concientización. Estamos igualmente trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación, porque vamos a hacer unas estrategias a través de lo que va a ser el nuevo modelo que ya está a puertas y que el doctor ahorita le va a hablar de cómo va a ser la implementación de la nueva estrategia, que es de la APS, que es la Estrategia de Atención Primaria en Salud, en la cual nosotros con 90 transformadores, que antes le llamaban promotores, les vamos a encargar de unos sectores determinados, por decir, le damos 23 manzanas para que ellos nos respondan por la salud de esas personas que habitan en esas 23 manzanas. Lo primero que hacemos es una caracterización de esa población. ¿En qué consiste la caracterización? Es como si hiciéramos un censo. Vamos a cada una de las viviendas, miramos cuáles son las personas que habitan allí en esos hogares, les preguntamos sus características, qué enfermedades han padecido, y aparte de mirar y hacer la caracterización de las personas, hacemos igualmente la caracterización de cada uno de sus hogares. Es decir, miramos las características de la vivienda, techos, paredes, pisos, si viven hacinados o no, si tienen depósitos de agua, si tienen algunos elementos en donde guarden elementos químicos y eso, todos los riesgos. Lo que hacemos es que determinamos todos y cada uno de los factores de riesgo que al final le pueden conllevar o a que la persona se enferme o a que la persona se muera. Nuestro sistema de salud es un sistema que siempre ha sido de tipo curativo, asistencial, pero nosotros lo que estamos con esta nueva estrategia es tratando de hacer lo que se debió haber hecho desde hace muchos años, que se hicieron en algunas campañas, pero eso se dejó a un lado, que es la promoción y la prevención, hacer mayor énfasis, que la persona sepa cómo autocuidarse, que sepa cuáles son los factores a los cuales está expuesto y cómo minimiza el riesgo para que no se enferme o no se muera. Entonces, cuando nosotros empezamos a mostrar esta estrategia, que hacemos lo de la focalización, lo de la caracterización, lo de la identificación de los riesgos y las intervenciones, y que nos está dando resultados, por eso fuimos escogidos como una ciudad piloto. Y no es porque nosotros lo estemos diciendo, sino porque los resultados los están mostrando estadísticamente, que somos la única ciudad que ha mostrado resultados en disminución de casos del dengue. Vuelvo y le repito, hay más o menos 7 eventos que presentan las mismas características. Este momento llama la atención que tengamos 2 niños que han fallecido con cuadros febriles con las mismas características. Hay que hacer, este momento tenemos a todo el grupo de saneamiento, todos los técnicos que están allá en la zona,
en donde ocurrió el último caso. Estamos interviniendo toda la zona, desde el Paraíso, Pescadito, todo ese sector, allá están ellos interviniendo. Entonces eso era más o menos así a grandes rasgos lo que le quería explicar. Yo les iba a mostrar alguna diapositiva de cómo es todo esto, pero lo hacíamos más largo. Entonces, si tienen algunas inquietudes al respecto, con el mayor de los gustos. Del 85 al 90% de los pacientes que tienen sintomatología de dengue deben ser manejados en el hogar. Lo que hay es que darle las indicaciones adecuadas y que esas personas conozcan cuáles son los signos de alarma para que de inmediato regresen. En cada una de las instituciones les dan las indicaciones y les dicen que tienen que volver a las 24, a las 48. Algunas familias no acostumbran, a pesar de que les dicen que vuelvan a un control, sino que cuando ya los ven que están demasiado sintomáticos, es decir, que están deshidratados, que ya casi no, es cuando los llevan porque ya la persona que está en ese momento enferma no aguanta más, entre comillas. Entonces, lo que se hace es que la muestra se manda al Laboratorio de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Y el instituto es el que al final confirma o descarta. Entonces, el laboratorio de aquí, el de salud departamental, no tiene para hacer la prueba confirmatoria. Se toman las muestras y se manda al Instituto Nacional de Salud en Bogotá. Para ventaja nuestra, digamos que hay varios serotipos del virus, que es el que ataca, el que en realidad lo enferma a uno. Hay 4 tipos de cepas, pero afortunadamente para nosotros aquí solo circula la tipo 1. Hay partes aquí en el Atlántico, en el Magdalena, en Bolívar y en el resto del país donde circulan 2, 3 y en algunos hasta los 4 tipos. ¿Qué es lo que eso representa? Que si la persona, por ejemplo, le dio dengue por primera vez, esa persona crea un sistema de defensa contra esa cepa. Si luego vuelve a tener dengue por una cepa totalmente diferente, la reacción es aún mayor. Entonces, esa persona que sufrió dengue la primera vez y que vuelve a tener dengue, es el que tiene la mayor tendencia a ser dengue grave. Y los que son más vulnerables a los casos de dengue son los que están en edad temprana, los menores de 1 año o menores de 5 y los mayores de 65 años. Entonces, esas son las poblaciones en las que hay que tener mayor atención.